Así que, si les parece, vamos a pasar sin más dilación a Laura Hernández, que es economista en el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Ella es, evidentemente, licenciada en Economía por la Facultad de Valencia, máster en Estudios Avanzados en Economía por la Pompeu Fabra y, además, es doctoranda en el Programa de Economía Industrial en el Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Valencia. Especialista en mercado de trabajo, en el sector público y en intangibles. Así que, Laura, te dejo la palabra. Gracias. Bueno, ¿se me oye bien? Primero de todo, muchas gracias de parte del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas al INE por habernos facilitado la participación en esta exploración previa de una base de datos tan interesante y el poder participar también hoy en esta jornada. El trabajo que voy a presentar se ha realizado conjuntamente con el profesor y catedrático de la Universidad de Valencia, Francisco Pérez, que es además el director de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Y bueno, un poco lo que hacemos en este trabajo es analizar la relación entre lo que sería a nivel educativo, conocimientos medidos como las competencias básicas que se miden en PIAAC, y ciertos perfiles ocupacionales que les comentaré a continuación. En cuanto al esquema de la presentación, es bastante simple. En un principio, lo primero que plantearé será unas preguntas previas que nos hicimos una vez teníamos la base de datos, cosas que igual de normal no se pueden responder con las bases de datos y encuestas que se suelen tener a mano. Nos surgieron ciertas preguntas y adoptamos ciertos enfoques de cara a intentar responderlas. A continuación les describiré brevemente, porque parte de estos resultados descriptivos ya se han ido comentando a lo largo de la mañana, pues relación entre niveles de competencias y ciertas características de los individuos, en este caso centrándonos en los ocupados españoles. No sería el total de la muestra PIAAC de 16 a 65 años, sino dentro de ese total de población, los ocupados. A continuación les presentaré los resultados del análisis que realizamos, que sería el efecto de las características de los trabajadores sobre las competencias básicas PIAAC, bien sean matemáticas, bien sean comprensión lectora. Y ya finalmente les comentaré las conclusiones. Bueno, pues el objetivo principal que perseguíamos era analizar los resultados de PIAAC, de las competencias básicas, adoptando la perspectiva del empleo del capital humano en las actividades productivas, en la población ocupada, como les acabo de comentar. Y en cuanto también a las preguntas que les comentaba anteriormente, nos planteamos si realmente la educación, entendida como la educación formal, las credenciales educativas de los trabajadores, son lo único que importarían en el capital humano, o si podrían existir otros factores relevantes, bien sean personales o relacionados con la experiencia laboral. Y también nos preguntamos hasta qué punto esas competencias básicas de PIAAC reflejarían ciertos criterios relacionados más bien con la selección de personal, cómo esos trabajadores se han seleccionado en el mercado de trabajo. Y en este caso se pueden distinguir dos casos bastante diferenciados. Se puede hablar del caso del efecto que tendría en las competencias básicas de los ocupados que se seleccionan, teniendo en cuenta, dando mucha importancia a sus credenciales educativas, como podrían ser los empleados públicos. Y en un sentido diferente, opuesto, nos preguntamos cuáles serían los niveles de competencias básicas PIAAC de los ocupados que no seguirían estos procesos de selección, que se autoemplean y que no pasarían esos filtros basados en las credenciales educativas, como podría ser el caso de los autónomos o de los empresarios. Bien, pues ya entrando en el tema de los enfoques que tenemos en cuenta para enfocar estas preguntas, bueno, se sabe que los niveles de competencias básicos facilitan el aprendizaje ya no solo formal, sino a lo largo de la vida, y el desempeño que los trabajadores tendrán en sus ocupaciones. Y además son esenciales hoy en día en la participación laboral, en la que uno continuamente tiene que ir reciclándose. Pero nos preguntamos si realmente
predecirían bien esos niveles educativos las competencias alcanzadas en PIAC, esas competencias básicas. Lo habitual en la literatura es que el capital humano se mida bien a través de los años medios de estudio de la población objeto de estudio o de los niveles educativos completados, que se utilizan realmente como una aproximación, no siempre perfecta, a los conocimientos y competencias realmente adquiridos por los ocupados. En este caso, hay que indicar que ignoran diferencias de aprovechamiento formativo entre individuos de igual nivel de estudios, es decir, gente con igual nivel de estudios, por ejemplo, universitarios o con educación posobligatoria, podrían, y de hecho hemos comprobado que presentan unos niveles de competencias básicas muy dispares. Y también las medidas habituales de medición de capital humano ignorarían las aportaciones que a los conocimientos y competencias de los ocupados que pueden aportar otros elementos fuera de la educación formal o a lo largo de la vida, como podría ser el entorno social o la propia experiencia laboral y entorno laboral. Así pues, lo bueno de las puntuaciones PIAC, de las competencias PIAC, es que estarían midiendo las capacidades de los individuos resultantes de varios tipos de capital humano, no únicamente centrarse en el capital humano educativo. En cuanto a lo que les comentaba anteriormente de la selección de los recursos humanos, sabemos que las credenciales, el nivel educativo alcanzado, desempeña distintos papeles en los procesos de selección de personal, según el tipo y tamaño de empresa a la que se accede, según las prácticas específicas de los sectores productivos a la hora de seleccionar personal, según el mismo perfil de los gestores que contratan o según estemos hablando de sector privado o de sector público. Sabemos que, por ejemplo, las credenciales educativas desempeñarían un papel mucho más importante en el sector público, en el que para entrar hay que pasar unos niveles muy estandarizados y unas pruebas, y que además son pieza clave en la objetivación dentro del sector público de lo que sería mérito y capacidad. Por otra parte, dentro del sector privado también existe una clara diferencia entre lo que serían asalariados, que sí pasan procesos de selección, y, como les comentaba anteriormente, los empresarios. En cuanto a este último grupo de los empresarios, los englobamos dentro de los emprendedores. En este caso hay que matizar que por emprendedores vamos a entender no únicamente los empresarios, ya sea con o sin asalariados, sino también a los directivos, porque los directivos, aunque son trabajadores asalariados, están tomando decisiones muy cruciales dentro de la empresa, equiparables a las de los empresarios en muchos casos. A los emprendedores se les asocia ciertas capacidades, como puede ser asunción de riesgos, aprovechamiento monetario del conocimiento disponible, provisión de necesidades insatisfechas por los consumidores, y se les requiere además que tengan una frecuente capacidad de procesamiento de informaciones en el día a día y de acuerdo también a tomar decisiones y previsiones dentro de las empresas. En este caso, ¿serían relevantes las credenciales educativas para este grupo, para los empresarios? Bueno, pues algunas competencias específicas de los empresarios y directivos podrían no estar necesariamente vinculadas a la educación formal que han recibido. Y, por ejemplo, ¿importaría esa educación para que un empresario consiguiese un nivel de competencias básicas para el día a día en el proceso de información? Pues bueno, eso es una cuestión que también nos preguntamos. Además, hay que tener en cuenta que en la distinción de directivos y empresarios, los directivos sistemáticamente poseen niveles educativos y de competencias mucho mayores que las de los empresarios. Bueno, les voy a avanzar algunos de los principales mensajes para que los vayan teniendo en cuenta ahora mientras continúo con la presentación. Y es que de las principales conclusiones que sacamos es que tener en cuenta los niveles educativos en los procesos de selección sería un buen predictor de las competencias básicas de esos ocupados, entendiendo por esas competencias las que estamos midiendo aquí en PIAC. También que el papel de las credenciales educativas no sería menor en el caso de los empresarios, es decir, si los empresarios tienen credenciales educativas básicas, también sus competencias serán bajas.
Y también hemos observado que existen entornos productivos, entendidos en este caso como ciertos sectores de actividad o por tamaño de empresas, que serían más favorables al capital humano, que favorecerían su empleo y aprovechamiento. No obstante, hay que tener en cuenta que se trata de sectores o tamaños de empresa que no se encuentran tampoco demasiado frecuentemente en la economía española. Bien, pues estos ya son algunos resultados descriptivos que les quiero comentar. Y es que, ¿qué pasa con las competencias de los ocupados? Porque a lo largo de la mañana hemos hablado en algún caso de ocupados, de salarios, pero en cuanto a niveles medios de competencias de los ocupados, podemos decir que los niveles promedios son medios bajos y algo inferiores en matemáticas si los comparamos con comprensión lectora. Si nos fijamos, por ejemplo, aquí estamos comparando distintos perfiles ocupacionales que tenemos en cuenta en el trabajo. Tenemos primero el total de ocupados, tanto para comprensión lectora como matemáticas, por nivel de PIAC alcanzado. Entonces observamos que entre el 70, ya sea en comprensión lectora o matemáticas, entre el 70 y el 72% de los ocupados se sitúan en el nivel 2 o 3 de PIAC, que a estos niveles, pues eso, se les asocian niveles de realizar inferencias de bajo nivel, cálculos relativamente simples, o incluso en el nivel 3, bueno, ser capaz de manejarse con la comprensión de textos y realización de problemas con información un poco más compleja. ¿Qué vemos también para el total de ocupados? Pues que tanto para comprensión lectora como para matemáticas, solo cerca del 6 o 7% alcanzaría los niveles más altos, que son los que requerirían, exigirían competencias más altas. Si vemos las puntuaciones medias en estos distintos grupos ocupacionales que hemos tenido en cuenta, vemos que sobresalen sobre todo los directivos y los empleados del sector público, y que hay mucha distinción de puntuación, como les comentaba antes, dentro del grupo de emprendedores entre directivos con las puntuaciones más altas y los empresarios, que son los que en comprensión lectora obtendrían una menor puntuación. Es un poquito más alta que para el total de asalariados del sector privado y del sector privado para matemáticas, pero vemos que hay mucho contraste entre directivos y empresarios. En cuanto a la relación entre las credenciales educativas, los niveles educativos y los niveles alcanzados en PIAC, pues se observa que en general no existen diferencias entre los resultados PIAC y los indicadores habituales de capital humano. Es decir, las puntuaciones medias de PIAC aumentan sistemáticamente con el nivel de estudios alcanzados, como se observa en este gráfico. Es decir, la población los ocupados con estudios universitarios son los que mayor puntuación alcanzan, seguidos de los que sería, aquí volvemos a tener el problema de juntar ciclos formativos de grado superior con la FP2, o sea que pueden interpretar esto como una formación profesional superior en general, y los que peor resultados obtendrían serían los que no tienen estudios o como mucho han alcanzado estudios de primaria. Si para cada uno de los grupos ocupacionales analizados vemos su estructura por niveles de estudios, vemos que se confirma lo que estábamos comentando anteriormente, y es que hay muchas diferencias por grupos. Hay mucho mayor peso de ocupados con estudios superiores, en este caso entendiendo estudios universitarios y formación profesional superior, entre los ocupados en el sector público y en los directivos. Mientras que, por ejemplo, para el caso de los empresarios o de los empleados del sector privado, estos porcentajes pues se reducen hasta la mitad. Si entramos a analizar lo que podría ser relación entre sector productivo, entendido como tamaño de empresa, y los niveles PIAC, vemos que cuanto mayor es el tamaño de la empresa en la que los encuestados han respondido que trabajan, pues mayor es también su nivel de puntuación PIAC. No obstante, en este caso, estas diferencias no son tan exageradas, no son tan grandes como para los niveles de estudios que acabamos de observar o entre grupos ocupacionales, ya que todos se enmarcarían por su puntuación dentro del nivel 2 de PIAC. Vemos por composición de nivel de estudios para cada grupo de tamaño de empresas que, por ejemplo, las empresas grandes presentarían mucho mayor peso de ocupados con estudios superiores, mientras que en las microempresas y entre los autónomos
aumentaría mucho más el peso de la población que sin estudios y primaria o con secundaria pues obligatoria. Esa estructura que acabamos de ver por niveles de estudios, sin embargo, no se observa si queremos analizar la estructura por niveles PIAC. En este caso veíamos que, por ejemplo, en las empresas grandes había un gran peso de ocupados con estudios superiores, pero en todos los casos estamos viendo que los niveles 4 y 5 de PIAC son minoritarios, que sobre todo lo que predomina son los niveles medios 2 y 3. Y, por ejemplo, también en puntuaciones por sectores de actividad, vemos que hay mucha diferencia entre los sectores que mejor puntúan y los que peor puntúan, y básicamente se puede observar que hay dentro de los distintos sectores que contempla PIAC un primer grupo de 5 sectores donde los valores medios superarían los 275 puntos y se situarían en el nivel 3 del índice. Luego habría un grupo medio en el que se situarían cercanos al nivel 2 de PIAC, y por último el sector de los hogares como empleadores y productores, que se situarían en el punto 1. Pues una vez analizado teniendo en cuenta ya estas observaciones descriptivas de las puntuaciones por ciertas características de los ocupados y de su entorno productivo, lo que hacemos es analizar la influencia de estos factores mediante regresiones en las puntuaciones PIAC, tanto en matemáticas como en comprensión lectora. Y entonces hacemos en un primer caso la influencia únicamente de características demográficas, es decir, la influencia del sexo, el grupo de edad o si se es extranjero o nacional sobre las puntuaciones PIAC. En el siguiente paso añadimos también a este efecto el añadir los niveles educativos. A continuación, para ver si existe cierto tipo de capital humano asociado al sistema productivo, solo tenemos en cuenta las características demográficas y las productivas. Y finalmente lo tenemos todo en cuenta, añadimos las demográficas, educativas y productivas. Y estas estimaciones las realizamos para 3 grupos diferentes. En un caso distinguimos con un control adicional si se trata de un ocupado del sector público o del sector privado, o si dentro de la muestra de ocupados si son asalariados o empresarios, y para la submuestra de emprendedores distinguimos entre el control con la DAMI de si son empresarios o directivos. Pues bueno, en el primer análisis de todos, en el que solo se tienen en cuenta las características demográficas, se observa que ser mujer o ser extranjero tiene un efecto negativo, es decir, teniendo en cuenta el efecto de ser extranjero, del tipo de ocupación y de la edad, da igual, ser mujer pues tiene un efecto de entre 13 y 18 puntos menos en matemáticas, por ejemplo. En los extranjeros también se observa ese efecto negativo, que no es significativo para el caso de los emprendedores. Hay que tener en cuenta aquí que las estrellitas simplemente están demostrando si ese efecto es significativo o no, para facilitar la comprensión. Por grupos de edad, una vez tenemos en cuenta el efecto del sexo y de la nacionalidad, se observa que no hay diferencias significativas hasta que se llega a partir de los 44 años de edad, y sobre todo es a partir de los 55 años cuando hay claras diferencias negativas y significativas. Es decir, los jóvenes, los mayores de 55 más años respecto al grupo de referencia, que serían los jóvenes entre 16 y 24, estarían obteniendo puntuaciones cerca entre 27 y 28 puntos menos en comprensión lectora. Y finalmente, ser empleado público tiene un plus competencial frente a ser un empleado privado, y ser directivo frente a ser empresario también lo estaría mostrando. Si añadimos a estas características demográficas el efecto de incluir además el nivel educativo, se observa que esa inclusión de las variables educativas apenas afecta a los resultados que les acabo de comentar de las variables demográficas. Entonces aquí se observa que el nivel educativo pues es significativo en todos los casos y aumenta la puntuación a medida que aumenta el nivel educativo. Una vez tenido en cuenta tanto el nivel educativo como los factores demográficos, ¿qué pasa con el efecto del tipo de ocupación? Pues ser directivos mejoraría la puntuación en matemáticas en comparación con los empresarios, y lo mismo estaría sucediendo con los empresarios en comparación con los asalariados. Si recuerdan, en las primeras diapositivas habíamos visto
que los empresarios lo hacían un poquito mejor que los asalariados en matemáticas. No obstante, se encontraban dentro de los grupos más bajos en cuanto a puntuación. En cuanto al efecto de características demográficas y productivas, sin tener en cuenta el nivel educativo, los ocupados en empresas grandes presentan puntuaciones superiores al resto de estratos empresariales. Es decir, estamos entendiendo por empresas grandes las empresas de más de 50 trabajadores. Una vez tenido todo esto en cuenta, el efecto del tipo de ocupación nos está diciendo que los empleados públicos conservan ese efecto positivo y que ser empresario en lugar de asalariado también continúa implicando un nivel competencial mayor. Por sectores de actividad, también siendo todo lo demás constante, es decir, teniendo en cuenta tamaño de empresa y las variables demográficas y el efecto de la ocupación, pues sí que hay algunos sectores que parece que estén otorgando un cierto plus competencial a los ocupados que trabajan en ellos. Se observa que los trabajadores de estos sectores, independientemente del tamaño de la empresa y factores demográficos, lo hacen mejor en PIAC. El último paso de todos, que es estudiar el análisis de todas las variables en su conjunto, nos indica que las variables educativas y demográficas conservan su significatividad y prácticamente todo su efecto. En cambio, el tamaño de empresa deja de ser ahora significativo. Una de nuestras posible intuición es que parte de sus efectos se pueden estar canalizando a través del mayor nivel educativo que están captando las empresas a través de los ocupados que trabajan en ella. Ciertos sectores de actividad, que son los que les he comentado anteriormente, siguen conservando ese impacto positivo, aunque su efecto es ahora un poco menor. Y en cuanto al efecto de las dummies ocupacionales, pierden su significatividad para los colectivos de emprendedores y para la distinción entre sector público y privado. Como les comentaba anteriormente, entre la diferencia entre ser empresario y ser asalariado, pues es una dummy que sigue siendo robusta porque se sigue manteniendo ese pequeño plus competencial en matemáticas de ser empresario frente a ser asalariado. No obstante, también hay que volver a matizar que se trata de una diferencia de plus competencial, pero sus resultados, su media de puntuación sigue situándose dentro de las más bajas. Voy a pasar de estas tablas porque es lo que les acabo ya de resumir y ya paso a las conclusiones. Como acabamos de ver, las puntuaciones PIAC básicas confirman que el capital humano de los ocupados españoles alcanza en general nivel medio-bajo, entre los niveles 2 y 3, y nos planteábamos cuáles podrían ser sus causas. Hemos visto que los estudios cursados por los ocupados son un determinante fundamental del nivel PIAC de los ocupados, pero dentro de cada nivel educativo existen puntuaciones muy dispares. Así que cabe entender que los indicadores habituales de capital humano basados en los estudios completados son imprecisos. En cuanto a los resultados, pues bueno, hemos observado que ya se veía en los estadísticos descriptivos, pero con el análisis se robustece el resultado, que ser mujer, extranjero y la edad, en especial los mayores de 45 años, presentan efectos negativos robustos sobre la puntuación PIAC. La interpretación sobre el sexo o la nacionalidad pues requeriría una explotación un poco más profunda de estos efectos, que en un principio no era objeto de este análisis. Y en cuanto al efecto de la edad, pues estaría apuntando a la hipótesis que también se ha ido comentando esta mañana de lo de la aparición de rendimientos competenciales decrecientes. Los empresarios, pues bueno, parece que no tengan unas características personales que por su carácter emprendedor les ofrezcan algún tipo de ventaja de competencias en los indicadores de PIAC, si acaso ese pequeñito plus en matemáticas, pero aun con todo estamos hablando de niveles medios bajos. Y si sus credenciales educativas son bajas, pues evidentemente sus niveles de competencias lo están demostrando que también lo son. Es importante hacer hincapié en que las carencias educativas de los empresarios españoles son importantes, no se ve solamente en PIAC, sino que en otras encuestas ya se viene observando, son importantes y se están reflejando. PIAC nos ha permitido observar que también se reflejan sus niveles de competencias básicas. Y existen razones para pensar que esos niveles competenciales serían insuficientes para evaluar los riesgos y problemas asociados a su actividad empresarial. Estas carencias educativas son todavía más graves en el colectivo de los autónomos.
Entonces, en este sentido, la promoción del emprendimiento en general no debería ignorar la necesidad de dotar a este colectivo de nuevos emprendedores de una formación, de la formación imprescindible. Y aquí no estamos hablando solamente de la formación reglada, sino de lo que necesitan realmente para adquirir unas competencias que les permitan el desarrollo en el día a día de sus empresas. Un colectivo aparte, pero que también incluido en los emprendedores, es el de los directivos, que pese a desempeñar actividades emprendedoras, no se autoseleccionan, son asalariados, pero los empleadores sí que están considerando que la educación adquirida en su caso importa. No tienen tanto nivel de competencias ni educativo, pero sí que reclutan a directivos con mayores niveles educativos y competenciales. Y bueno, y esto es todo por parte de...